de Gucci, María Antonieta, Black Swan y Lady Bird, y cómo todos estos conceptos están formados a partir de una misma identidad. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida al nuevo capítulo de mi archivo personal, en el cual vamos a estar hablando de muchos temas interesantes. En este caso estaremos hablando sobre Gucci, María Antonieta, Black Swan y Lady Bird, y cómo todos estos conceptos están formados a partir de una misma identidad. Pero antes de que empecemos, les quiero recomendar que vean mi anterior video sobre identidad y cultura, ya que son dos temas que vamos a tener muy en cuenta en este capítulo, sobre todo el de la identidad. Así que me gustaría que tengan el concepto mejor posicionado para que puedan tener una mejor idea de lo que vamos a estar hablando de este capítulo sobre la identidad. El primer concepto que quiero hablar es sobre cómo la identidad y el comercio son dos cosas que generan un impacto social muy potente. Y obviamente todo esto lo vamos a estar hablando con la mano de Gucci, sobre todo de su última pasarela que tuve de primavera, ya que fue una pasarela que tuvo bastantes críticas, pero creo que aunque hubiera tenido tantas críticas, el diseñador que estuvo detrás de esta pasarela tiene un mensaje muy importante que nos quiere dar a entender. Primero les voy a hablar un poco sobre la pasarela para que entiendan mejor de lo que se trata. Primero necesitamos hablar sobre el personaje principal que está en esta pasarela, que es Demna. Demna es una persona que muchas veces en sus pasarelas busca es generar incomodidad. No es como que quiera buscar que el espectador se satisfazga. Esta pasarela de Gucci está dividida en dos partes. La primera es la parte sobre la familia, que es una parte muy importante que vamos a tocar primero, y la segunda es la parte de la pasarela, que tiene muchos temas interesantes de los que hay que hablar. Primero hablando de la familia, que también fue creada por Demna, da a entender como un tipo de estereotipo en la cual cada modelo representa un tipo de personaje, lo cual me llama mucho la atención porque no es que sea una familia literalmente, sino que son unos tipos de arquetipos que se comienzan a ver en la sociedad. Es como si de alguna forma la familia fuera la sociedad. Por acá les voy a estar dejando algunos looks para que me entiendan mejor sobre lo que trata. Algunos looks, por ejemplo, como el de la bomba, me parecen increíbles. Y el de la influencer y la figura aristocrática me parecen también que son personajes muy interesantes. Y esto nos da mucho de qué hablar sobre la nueva identidad que Gucci está queriendo crear. Porque Gucci está comenzando a ver las identidades como algo que se puede comenzar a comercializar, y la comienza a representar de una forma como una identidad fragmentada, como que de alguna forma cada personaje representa ese arquetipo social que de alguna forma también está ligado a nosotros, solamente que no todos conviven al mismo tiempo. En esta pasarela, Demna lo que busca es crear más allá de simplemente modelos y crear personajes que tuvieran un estereotipo, una historia, y que eso nos pudiera reflejar como de algún modo el cierto tipo de arquetipos que existen también en la sociedad. Entonces, de esta forma se comienza a ver la identidad como un tipo de comercio. Y por ejemplo, muchas de las prendas que llegamos a ver en esta pasarela de Gucci son prendas que muy fácilmente podrías ver normalmente en la calle. Y creo que esa es la intención que tenía esta pasarela. Porque para entrar un poco más en contexto, Gucci en los últimos años ha estado pasando por una crisis económica muy grande. Así que la intención principal de Gucci en este momento no es querer seguir construyendo su identidad cultural, sino que está buscando es comercializar con esa misma identidad. Y creo que Demna es una persona que entendió muy bien eso, y esta pasarela, aunque se llegue a ver muy minimalista por los atuendos que hay, creo que están haciendo más desde un sentido comercial que desde un sentido cultural. Y se comienza a ver la identidad como algo performativo, algo que puedes comenzar a construir y a editar al mismo tiempo. Pero hay que tener mucho ojo con esto, porque eso puede ser un arma de doble filo, porque puede llegar también a ser muy frágil, ya que muchas veces esta identidad que se quiere formar en base a marcas suele estar muy ligada al ojo de lo que diga la sociedad, y muchas veces depende simplemente de imágenes y de tendencias, lo cual me hace pensar mucho en las tendencias que hay ahora mismo
por ejemplo las del clean look, y se comienza a difuminar la línea entre lo que se compra y tu propia identidad, porque es como que lo que comienzas a comprar de alguna forma comienza a ser parte de tu identidad. Y creo que Demna quiso reflejar muy bien esto en su pasarela de Gucci, y por eso es que retrata a los modelos como unos tipos de identidad. Me recuerda mucho a un personaje histórico muy importante que es Marilyn Monroe, ya que Marilyn Monroe, que su nombre real era Norma Jean, era una chica que en su vida personal era súper diferente a como lo mostraba en su personaje de Marilyn Monroe. Ella incluso lo llegaba a decir en muchas ocasiones que ella en su vida personal era mucho más tímida y mucho más conservadora con sus cosas, a comparación de su personaje Marilyn Monroe, que era una persona mucho más espontánea y mucho más abierta. Y esta pasarela también tiene mucho que ver con las tendencias, por ejemplo, como las que hablamos del clean look, el minimalismo, que yo no tengo nada en contra de ese tipo de tendencias, pero que hay que entender muy bien que de alguna forma este tipo de tendencias también se están influyendo de cierta forma en la moda. Y también he escuchado muchos comentarios críticos por el hecho de que la ropa que se presenta es en su mayoría ropa muy pegada, lo cual da a entender como de cierta forma que los modelos, la mayoría son fornidos o delgados. Es como si de alguna forma Gucci quisiera que ese cuerpo se volviera a hacer tendencia. Aún así, Gucci sigue usando sus símbolos históricos como son la doble G, la Horsebite, pero lo llegan a reinterpretar de una forma diferente. Algo que tengo que aclarar es que Demna también es una persona que le gusta jugar mucho con lo absurdo y lo irónico, y creo que en esta pasarela se llega a evidenciar muy bien parte de esa esencia que tiene Demna en alguno de sus looks, y eso también fue un punto crítico por el cual muchas personas no les gustó esta pasarela, porque era como que decían que se veía cheap o no Gucci, lo cual todo esto comienza a generar un impacto social muy grande. Como les decía anteriormente, se comienza a moldear un estilo de vida diferente por la construcción aspiracional que crea, por ejemplo, esta pasarela. Se comienza a vivir también en una cultura visual dominante, en donde la imagen comienza a ser incluso más importante que la persona en sí. E incluso se comienza a debatir mucho en la democratización de Gucci, porque es como de que de algún modo la ropa que está queriendo crear Gucci ahora quiere llegar a dejar de ser como tan exclusiva y querer llegar a ser mucho más global, lo cual es peligroso porque dejaría de ser una marca de lujo de cierta forma. Ahora hablando un poco de las películas que teníamos planeadas, quiero que comencemos a hablar primero con Lady Bird, y quiero que la comencemos a ver desde un lado de identidad y de construcción, y ya les explicaré por qué. Y algo que me faltó aclarar antes de proseguir con el espacio cinematográfico es que la identidad se comienza a ver como algo que tú puedes diseñar, puedes consumir y puedes proyectar. Para hablarles un poco de Lady Bird, Lady Bird es una película dirigida por Greta Gerwig que cuenta la vida de Christine, una chica que está abrumada porque no encuentra lo que quiere hacer en su vida o no le ha encontrado todavía el sentido a su identidad. Es una chica que vive en Sacramento y lo que quiere hacer es escapar de su ciudad para encontrarse ella misma. Y esto me hace pensar mucho en que Lady Bird no era solamente una sola versión, sino que era un conjunto de versiones que se iban transformando continuamente. Es una película que tiene muchas pruebas, muchos cambios, muchas contradicciones, pero exactamente eso es lo que lo hace una película tan interesante. Es una película que habla mucho sobre la búsqueda de identidad, el amor familiar imperfecto, y me parece que esto es uno de los temas más fuertes que tiene esta película, y también el deseo de independencia. Y justamente todas estas versiones que Lady Bird estuvo pasando por esta etapa mientras buscaba encontrarse, me recuerda mucho a La Familia, porque La Familia es exactamente eso, varias identidades que conviven en un mismo ser, pero que no accionan al mismo tiempo todas. Y si lo pongo en ojos de Lady Bird, es como si de alguna forma quisieras que esa familia conviviera entre ellos
pero tienes que buscar la forma de cómo hacerlo. Y esa forma de hacerlo es explorándolo y equivocándote como lo hacen en la película. Ahora quiero que hablemos un poco sobre Black Swan. Es una película dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman. Nos hablan sobre la protagonista Nina, que es una chica muy obsesionada con el perfeccionismo. Y nos hablan de que pudo conseguir el papel principal en la obra que van a crear, que se llama El lago de los cisnes. Pero acá viene lo interesante, porque a ella le toca interpretar dos identidades diferentes. Habla muy bien sobre la obsesión, sobre identidad y muchas veces sobre el lado oscuro que uno tiene y que uno quiere reprimir. Pero me parece que, por ejemplo, si lo comparamos con esta pasarela de Gucci, es como si de alguna forma quisiera exhibir ese lado oscuro y no esconderlo, porque también muchos de los diseños que se llegan a ver en esta pasarela demuestran muy bien ese lado oscuro. Incluso en el maquillaje que muchos de las modelos tienen, refleja ese cansancio, esa oscuridad, esa tristeza, que no es algo que necesariamente se tenga que esconder, sino que aunque esté hecho para incomodar muchas veces, es algo que también refleja identidad. Y es por eso que Gucci hace algo muy interesante, que es cambios entre looks muy exagerados o muy extravagantes y looks muy sobrios o mucho más básicos. Es como si de alguna forma, si en la película Black Swan nos muestran la ruptura entre las identidades, en la pasarela de Gucci es como si nos quisieran mostrar lo contrario, la convivencia entre esas identidades. Y por último, para hablar de María Antonieta, ya que esta película es también un punto muy importante que muchas veces se pierde. Esta película está dirigida por Sofía Coppola, que es una chica que ha hecho películas muy interesantes, y está protagonizada por Kirsten Dunst. En esta película lo que se busca es demostrar de una forma muy estética la vida de la reina de Francia, que en este caso fue María Antonieta. Nos hablan sobre la vida de una joven austríaca que se vuelve reina de Inglaterra. Ella ni siquiera era francesa. Y lo más loco de todo es que la llevaron a ser reina en una edad demasiado temprana. Lo muestran más desde un lado personal, la presión y la soledad que tuvo que vivir ella en ese momento, más que en meros hechos históricos reales. Y la película termina con la Revolución Francesa. Lo más interesante de todo es que la película tiene una banda sonora de rock y pop, lo cual nos hace acercarnos más a la vida de juventud que María Antonieta tenía en ese momento. María Antonieta no es una identidad superficial, sino que nos cuenta la historia de cómo ella estaba construyendo esa identidad en ese momento. Usa la ropa, lo excesivo y lo visual como algo para definir su identidad, pero al mismo tiempo la está usando como algo para esconderse en ella, porque obviamente está en una situación en la que ni siquiera debería estar a su edad. No muestra solamente la expresión, sino también la protección. Y siento que esta película de María Antonieta está muy ligada a Gucci en el lado del exceso, que quiere representar muy bien el lado excesivo que muchas veces tiene Gucci, y que justamente ese lado excesivo y francés es lo que hace que Gucci tenga una identidad cultural muy fuerte. Pero justamente este lado excesivo también puede llegar a desmoronar muchas cosas y puede llegar a desmoronar las identidades, como pasa en Black Swan. Pero por eso es necesario explorarlas bien. Entonces, por eso me parece que estas tres películas están muy conectadas entre sí con la pasarela, porque al fin y al cabo siguen hablando de lo mismo, que es sobre la construcción de la identidad y cómo esto es algo importante que hay que aprender a convivir con ello para entender mejor muchas veces la razón de cómo somos en ciertas situaciones. La verdad, desde mi opinión personal, me pareció una pasarela muy interesante. Y si les gustaría que hable de más pasarelas, como la reciente de DC Square 2, me gustaría mucho porque aparecen personajes muy icónicos como Alex Consani. O si también les gustaría que hablara sobre la de Victoria's Secret,
Me gustaría mucho también indagar sobre esta pasarela y cómo se puede llegar a definir o a conectar con otro tipo de películas o incluso libros. Así que espero que les haya gustado este video y nos veremos en un siguiente video, que muy pronto me gustaría también hablar sobre Nosferatu y Frankenstein. Y ya serán una idea más o menos de qué temas quiero tratar. Cuídense bastante y gracias por llegar hasta acá.